Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Palenque. Hoy vamos a continuar y a recuperar la serie de programas que estamos haciendo, bueno, pues gracias y con la excusa de la candidatura de Cádiz al Congreso Internacional de la Lengua. Hoy vamos a hablar de los orígenes de justamente eso, del español, de los orígenes de la lengua que hablamos y, bueno, de todo ese concepto en general. Porque si usted es una persona española hablante, quizá mantenga conversaciones de manera automática sin ni siquiera plantearse de dónde procede esta lengua que estamos utilizando en este mismo momento. Que sepa usted que los primeros manuscritos que conservamos del español se encuentran entre los pasajes de las glosas emilianenses desde finales del siglo X y principios del XI en San Millán de la Cogolla. De ahí son las primeras, los primeros vestigios en papel, escritos, manuscritos sobre nuestra lengua. Vamos a aprovechar, como decimos, esta candidatura al 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de 2025 de Cádiz, pero también, justamente, bueno, Cádiz ofrece su sede, pero está en esa carrera también La Rioja con San Millán de la Cogolla, una de la cuna de la lengua, como se le denomina. Vamos a conocer el origen de esta lengua que hablamos, una excusa perfecta, decimos, para profundizar justamente en saber de dónde viene el español, de conocer qué son esas glosas emilianenses, cómo se forma un lenguaje, cómo se ha formado el español, pero también vamos a poner en valor esas glosas, vamos a ver qué papel ha jugado lo que hay en San Millán de la Cogolla en nuestro lenguaje y las conclusiones que sacamos de lo que se conserva en ellas. Las características también vamos a desarrollar, qué particularidades tiene el español frente a otras lenguas y, bueno, el proceso de fragmentación, de cómo se ha ido y cómo ha ido evolucionando nuestro idioma, los distintos dialectos y, bueno, también intentaremos hablar del cruce del Atlántico, de cómo ese español se ha expandido y ha tomado, pues como decimos, vida propia en cada uno de los lugares donde se habla. Vamos a conocer a las personas que participan en esta mesa del Palenque de hoy y, bueno, vamos a ver por qué. Si parece, por orden incluso de los que lo tengo aquí apuntado, a mi izquierda, Teresa Bastardín, profesora de la Universidad de Cádiz. Muy buena. Buenas tardes, Natanael. Bueno, te pediría una primera impresión sobre el tema, el origen de nuestra lengua. ¿Qué podemos decir así a bote pronto, no? Bueno, que se trata de un tema muy extenso, muy interesante, que daría para mucho y aquí estamos para solventar algunas cuestiones simplemente y que la gente conozca un poco dónde está ese origen y hacia dónde ha ido nuestra lengua, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante. Bueno, Víctor Gaviño, también director del Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo mismo, la lengua, el origen, fundamental conocer eso, ¿no? Sí, claro, es un tema fundamental. La gente cuando habla de lengua muchas veces piensa que es como un muñeco que está ahí aparte de nosotros, ¿no?, de los humanos, y la lengua es un vehículo fundamental de socialización, la utilizamos continuamente en nuestra vida. Así que conocer un poco de nuestros propios orígenes, porque a fin de cuentas es un elemento inherente a nosotros, pues parece fundamental. El español, ¿de dónde viene? Viene del latín, de otras muchas más lenguas, pero viene del latín. Ya profundizaremos ahora más adelante en ese tema. Bueno, también está y participa con nosotros en esta mesa Luis Escoriza, también profesor de la Universidad de Cádiz, bienvenido. Y en esa parte de lo importante que hacemos y la excusa sobre todo del Congreso, de la candidatura al Congreso, de poder hacer este tipo de programa y ofrecerlo a la audiencia en general. Decimos los de Cádiz, pero ahora veremos que vamos a ampliar mucho más el espectro, ¿no? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, pues sí, yo además voy a dar quizás un enfoque un poquito más generalista, porque ellos son especialistas en lengua española, yo no, yo soy del área de lingüística general. Un poco creo que me interesa a mí es un poco vincular lo que hablemos aquí de español en general, lo que son las lenguas, lo que es el origen del lenguaje, lengua frente a dialecto, la conformación de modalidades lingüísticas y mi idea es un poquito, bueno, completar quizás o ayudar a mis compañeros en lo que vayamos hablando. Distintos perfiles y también tenemos por videollamada a Claudio García, director del Instituto de Orígenes del Español del Cilengua, del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, a quien agradecemos mucho desde La Rioja, desde San Millán de la Cogolla, que estéis ustedes también en este programa. Claudio, bienvenido también. Muchas gracias, Daniel, a todos los espectadores. Muchas gracias.
Mira, yo creo que lo importante, y siendo de donde eres, de este Instituto de Orígenes del Español, yo creo que lo que te preguntaría primero es ese origen concreto del español que tenemos en esas glosas emilianenses y la importancia que tienen. Pues muchas gracias por darme la palabra. Yo os diría, en primer lugar, que el manuscrito donde se encuentran las glosas es el Códice 60 de la Academia de la Historia, de modo que no está exactamente materialmente ahora, el códice se encuentra en la biblioteca de la Academia de la Historia y no en San Millán. Estamos hablando exactamente de 145 glosas, de las cuales más de la mitad son romances, otras son latinas, y entre ellas hay un texto, propiamente texto, por lo tanto, toda una serie de voces que guardan entre sí cierta vinculación y que tienen la virtud de contener una intención, de contener un mensaje que con mis investigaciones llegó a la conclusión de que exactamente es una oración que saben los monjes de memoria y que se encuentra en el folio 72 recto de este manuscrito 60. O sea que de mi intervención lo primero de todo que debe quedar claro es que hablamos de un códice donde se encuentran estas cosas, pero que su ubicación no es en San Millán de la Cogolla, sino es uno más de los 68 códices que salieron de San Millán de la Cogolla y que llegaron a Madrid en el año 1850, se encuentran en la Academia de la Historia. Claudio, bueno, justamente ese origen, ¿de qué estamos hablando? De ese español, finales del siglo X, principios del XI. Víctor, por ejemplo. No sé exactamente a qué te refieres con esa pregunta. ¿De qué tipo de español estamos hablando? Claro, estamos hablando de un español muy incipiente, evidentemente, y un español que surgía, no lo ha dicho Claudio, pero evidentemente cualquier especialista lo sabe y él lo sabe muy bien. Es un español que surge porque son anotaciones de gente que intenta interpretar un texto que ya no se entiende, porque la gente en esa época pues ya habla otra lengua, ya no habla ese latín antiguo que queda ya un poco para las élites, para los intelectuales. Entonces, en esa época pues ese español es un español muy incipiente, mezclado con el latín. Hay palabras como latín vulgar, no quiero hablar mucho de tecnicismos, pero que son esas evoluciones del latín hacia las lenguas romances que van cambiando un poco la manera de pronunciar, la creación de nuevas palabras y que van, a fin de cuentas, pues satisfaciendo las necesidades del pueblo que ya necesita otra manera de expresarse porque no conoce, no tiene apego a esa lengua que ya para él es muy lejana. No, decía, es interesante anotar un poco, a lo mejor es evidente, pero lo que son las glosas, ¿no? Que son, pues como dice mi compañero, anotaciones, como si nosotros hiciéramos ahora en un papel, en otra lengua, anotaciones para saber exactamente qué pone, porque realmente había una distancia muy grande entre el latín hablado, el latín culto, el latín, perdón, escrito oculto y lo que se hablaba. Entre uno y otro hay un latín avulgarado que a veces traspasa a estos textos, ¿no? De los que, bueno, pues tenemos esa glosa emilianense y las silenses también. Claudio, vuelvo a ti un momentito, ese origen, ese momento de cambio, ¿no? que se plasma en las glosas. Es que, vamos a ver, conviene dejar varias cosas muy claritas en principio. Hablamos de las glosas emilianenses, un poquito que son 145, mejor dicho, 146 porque descubrimos una más, hace unos años, Yusit Mandot, que se encuentra interlineal. Por lo tanto, son 146. Pero se han citado también las glosas silenses, y hay que decir con toda claridad que las glosas silenses son una copia, lo mismo que el texto de base, las glosas es de la misma mano, y se glosan de un manuscrito modelo que también es emilianense. Por lo tanto, la vinculación es muy estrecha entre ambos libros. El de las glosas silenses se encuentra en la British Library, en Londres, y, como ya he dicho, el de las emilianenses está en San Millán. Bueno,
estamos hablando de dos tipos de glosas diferentes. Las glosas de San Millán se hacen a textos de base que son muy antiguos. En primer lugar, hay un texto de base que son las vidas de los padres del desierto, Martín de Braga y todos sus discípulos, que son los que traducen al latín esos textos ya del griego. Y después hay un texto breve pero originalísimo, que se conocen muy pocos sus fuentes, sobre el juicio, digamos, final, los acontecimientos que precederán al juicio final, que está muy usado también, y finalmente unos sermones atribuidos a San Agustín, pero no es así, son de Cesario de Arles, solamente hay uno de San Agustín, en total 7 sermones. Esto es los textos de base que corresponden a las glosas emilianenses, y que en este momento estamos en una situación óptima ya, pues porque acabamos de terminar la edición crítica de los textos de base y también de las glosas emilianenses, y por lo tanto enseguida van a ver la luz. Y lo mismo diré de las glosas silenses. Bueno, pero son muy diferentes entre sí, porque las silenses lo que hacen es, en realidad, casi se puede decir que para decir un penitencial del siglo XI, de los 3 penitenciales que hay en España, uno de ellos estaba en San Millán y fue copiado por el de Silos, y lo que se hace ahí es traducir 368 glosas, que son las silenses, y luego 145 que corresponden a las emilianenses sobre los textos de base a que me he referido. Bueno, en realidad estos monjes son ante todo filólogos en el sentido auténtico y genuino de la palabra, es decir, ellos se dan cuenta de que sus hermanos de la congregación, muchos de ellos, no tenían una preparación suficiente para entender los textos latinos, y entonces lo que hacen es ayudarles mediante la traducción de algunas de las palabras más complejas, de manera que así esos textos que son tan importantes para la comprensión de la comunidad, pues se haga más fácil. Esa es la auténtica filología, facilitar la comprensión de los textos a los monjes, y eso es lo primero que hacen los monjes, tanto de San Millán como los correspondientes al texto de las silenses. Ajá. Luis, ni siquiera es la evolución del lenguaje, sino la plasmación de la evolución de ese lenguaje en la sociedad, claro. Efectivamente, lo que hablamos aquí con el español es un ejemplo de un procedimiento que es absolutamente común, que se multiplica en lo que es en el mundo. Entonces, que el lenguaje se origina hace unos 100.000 años, suponemos, porque lo que con el Sapiens ya manejaba las herramientas necesarias para desarrollarlo. Lo que hemos visto es un crecimiento exponencial de lenguas por fragmentación, es decir, varios miles de lenguas que hay en el mundo, 4 o 6.000 lenguas, se pueden agrupar actualmente en 17 familias y se pueden agrupar tipológicamente por su parentesco. Lo que significa es que hay grandes conjuntos de lenguas que sabemos que han evolucionado a partir de un único origen. Entonces lo que vemos aquí es una pequeña muestra, una pequeña foto de un aspecto puntual o pequeño de ese proceso de fragmentación, que es muy sencillo, así que te comento muy rápidamente. Cuando tenemos una lengua, los hablantes, la lengua es una serie de convenciones, por así decirlo. Lo que es una convención de sonidos articulados que se convierten en ondas que asociamos a conceptos, a ideas, a sentimientos a partir de un acuerdo entre grupos, por así decirlo. De que a este objeto llamamos mesa en español es simplemente una articulación diferente de nuestra boca, en alemán dirían Tisch, en el Stable, es decir, lo que hacemos es articulamos de forma diferente y llegamos a un acuerdo entre los hablantes para que esa articulación, esas ondas, nos remitan al mismo hecho, ¿sí? Gracias a que nuestros cerebros permiten hacerlo. Al ser convenciones, evidentemente, son convenciones que pueden cambiar y todas las lenguas con el tiempo van cambiando. De hecho, cambian porque el cambio es intrínseco, yo diría, al ser humano. Entonces, lo que ocurre en la historia de la humanidad es que un grupo de hablantes que hablaba una lengua, que tenía un sistema de convenciones articulatorias, por así decirlo, se ha ido separando, se ha ido desgranando en el tiempo y ha ido cambiando el sistema de convenciones hasta el punto de que llegan a convertirse en lo que hablamos de lenguas diferentes, ¿no? Es lo que pasa con el latín y las lenguas románicas como el español herederas del latín. Es lo que un poco se ha plasmado aquí, ¿no? Llega un punto en que el latín que habla ya un grupo de personas fuera del latín clásico ya es algo tan diferente que no hay problemas de comprensión y por eso se glosa para entender qué quiere decir ahora o cómo se dice ahora, por así decirlo. Eso multiplicado de manera exponencial nos lleva, por ejemplo, a que también no solo el español es una forma de evolución del latín, de fragmentación del latín, sino que también el latín es una fragmentación del indoeuropeo, que se hablaba hace 4.000 años en el norte de Europa. Es decir, ese proceso de fragmentación de lenguas, porque se van diferenciando poco a poco, y eso me alegra muchos años, muchos siglos, incluso miles de años, es lo que da el panorama multilingüístico, digamos, actual. ¿Qué importancia, qué valor, cómo podemos poner la importancia a nivel histórico dentro de la evolución del español de estas glosas, Teresa?
Bueno, pues son los primeros testimonios escritos que tenemos de nuestro romance, ¿verdad? Entonces es un valor cuanto menos simbólico, porque luego vendrán otros textos, muchos textos más, y hasta hoy. Pero son los primeros datos con los que contamos, ¿no? Para conocer un poco cómo va a ir sufriendo ese proceso de diversificación. Lo que aparece en las glosas, además, que no solamente aparecen cuestiones de lo que sería el castellano, sino que también aparecen vasquismos, por ejemplo, y formas navarro-aragonesas. No había tanta igual, ¿no? Diversidad. Es una muestra del romance castellano, no del español. Yo no diría del español, el español es otra cosa, o al menos yo así lo entiendo. El español es la lengua que se extiende y que a partir del 16 incluso cambia de denominación por esa expansión lingüística, ¿verdad? Y es la lengua que compartimos todos, pero que ninguno hablamos, es decir, es un sistema ahí abstracto. Y en esas glosas aparecen los primeros testimonios romances castellanos que van a ser parejos a los de a otros dialectos históricos peninsulares, como el aragonés, como el asturiano y el asturleonés, ¿no? O el gallego, el catalán, etc. Víctor, ¿qué conclusiones sacamos dentro de lo que estamos hablando y de ese momento y de histórico que queda plasmado en la glosa? Es un momento fundamental, es evidente, como hito histórico, como documento de valor cultural, y vamos, es un elemento fundamental porque es el nacimiento, es la cuna de nuestra lengua. Y en relación con lo que decía Luis, es sumamente interesante porque pone en evidencia algo que también ha dicho ya Claudio, pone en evidencia esa necesidad que tienen ya los hablantes de cambiar, de promover ese cambio lingüístico, porque ya se necesitan otras herramientas, otro código para comunicarse, porque ya el otro ha quedado obsoleto. Entonces, en este sentido es muy interesante cómo este proceso, que se origina siempre de manera puntual, en este caso estamos hablando de las glosas, pero podría ser cualquier otro elemento, pues tiene un punto de origen, pero luego se desarrolla a lo largo de muchísimo tiempo. El tiempo de desarrollo de la lengua, pues evidentemente, bueno, no podemos decir que la lengua española esté terminada, es evidente, está en continua evolución, pero es un punto de arranque fundamental y, por lo tanto, como hito histórico-cultural, es indudablemente de una sí, importantísima. Claudio, un tesoro, me imagino, para nuestro idioma. Bueno, esto es un tesoro, claro que sí. Pero a mí me gustaría matizar una cuestión. Esta mañana he dado una conferencia en Nájera a propósito de las semanas de estudios medievales sobre la metáfora biológica que se utiliza en relación con las cosas y desde hace ya pues, unos 50 años. Es decir, estamos hablando de un texto que se descubre en el año 1911. Don Manuel Gómez Moreno lo descubre en la Academia de la Historia, lo entrega a Menéndez Pidal y Menéndez Pidal lo aprovecha para la publicación de los orígenes del español e inaugura, por así decirlo, las fuentes de este estudio de los orígenes del español. Bueno, la gran cuestión es que ¿cuál es la tipología de la lengua que aparece en las glosas? Las glosas no están escritas ni en español ni en castellano y se va citando los dos nombres. En esta metáfora biológica que me estoy refiriendo, lo más constante es hablar de la cuna del castellano o hablar de la cuna del español. Ni es castellano ni es español, pero tampoco es vasco, ni tampoco, sí que hay dos glosas vascas, efectivamente, y también hay otras que tienen algún tipo de influencia de las lenguas euskéricas. Pero lo importante es que estamos hablando de una región que no es la región de paso, sino que es una región suficientemente habitada y está más que probado, y que tiene sus hablantes, lógicamente, y estos hablantes pues tienen por condiciones históricas toda una serie de rasgos lingüísticos coincidentes con el castellano y otros rasgos lingüísticos coincidentes con el navarro, sobre todo, y con el aragonés, como no podía ser menos. Por lo tanto, no es que se den aragonesismos, ni navarrismos, ni castellanismos en la lengua de las glosas. La lengua de las glosas es una prefiguración de lo que después será el español, pero no es ni español ni es castellano. Para hablar del castellano hay que referirse a una historia muy diferente, con conceptos distintos, comenzando pues la Castella Bétula, donde se da por vez primera el primer concepto, siguiendo después por su expansión por el Arlanzón,
por el Duero, y finalmente llegando ya a la conquista de Toledo y llegando a la conquista de Sevilla. Y entonces ya con todas estas expansiones se va el castellano ampliando sus rasgos con otros de las zonas limítrofes leonesas y aragonesas y navarras, y sobre todo también conjugando las mozárabes e incluso las francas, porque tiene lugar entonces el Camino de Santiago, y todo este conglomerado da lugar efectivamente a una lengua que va a ser la lengua castellana, que a partir de Alfonso X el Sabio pues será el castellano, digamos, del lado cortesano, el castellano literario, y a partir del siglo XIX, ya con sus reajustes, empezaremos a hablar del español. No hay en las glosas, por lo tanto, ni español ni castellano. Las características son muchas veces coincidentes con el castellano, otras con el navarro sobre todo, y otras con el aragonés, incluso con el leonés, pero no es efectivamente ni castellano ni es español, sino que es un dialecto más, o si queréis, es una modalidad lingüística, la específica del Valle del Cárdenas y del Valle de San Millán, que a veces tienen diferencias importantes en relación con otros valles de la misma Rioja. La cuestión es francamente complicada. Quizá la hayamos simplificado en exceso al estudiar la dialectología nacional, pero creo que os he dicho algo de lo más importante que tenía que decir. Las glosas son realmente importantísimas, ante todo y sobre todo porque exigen un esfuerzo de grafiar, de inventar grafías a partir del latín, básicamente, y para representar sonidos, fonemas que son inexistentes en latín, y el esfuerzo sistemático de las glosas sobre todo se produce en este caso con las consonantes que no existen en latín. Entonces lo verdaderamente característico de las glosas no es que sean el origen de la lengua española, como si antes no hubiera habido lengua española. Lo verdaderamente importante es ese esfuerzo por poner por escrito una lengua que ya existía, y no en La Rioja, sino por toda la península, evidentemente, y ese esfuerzo es el que hay que subrayar. Luis, justamente eso, lo decía también Víctor antes, lo dice Claudio ahora, es el lenguaje vivo, el español está vivo ahora, en aquel momento lo que se hablaba estaba vivo y en transformación, ocurre en todos los idiomas, en todas las lenguas, claro, no está parado nada en ningún momento. Permanentemente, de hecho lo ha dicho muy bien Claudio, lo que realmente era un conjunto de variaciones vivas. Sí que es verdad que hay una evidencia de que el latín como tal, el latín clásico, ya se está un poco fragmentando, se está empezando a variar de manera muy compleja. Es decir, solemos simplificar las cosas, dar etiquetas, hablar de dialectos, pero los límites nunca son tan claros, ni desde el punto de vista geográfico, ni desde el punto de vista personal, ¿no? Habría diferentes formas de hablarse el latín, diferentes desviaciones o normas diferentes que compartían, había movimiento de población, con lo cual había palabras que viajaban, formas que se iban compartiendo. Evidentemente, todo estaba era mucho más complejo de lo que ahora contamos con el peso de la historia. Lo que sí es verdad, lo que ha dicho Claudio, claro, lo que tiene sí es un alto valor simbólico el hecho de que esté escrito, es decir, un documento escrito que testimonia eso que ya sabemos que existía, que suponíamos por la evolución posterior con el paso de los siglos, pero tiene un valor simbólico que veamos ya que hay un intento de fijar por escrito algunas de esas variaciones que ya se hablan en la península y que van a dar lugar después, algunas de ellas con mucha transformación, con más paso del tiempo y con más novedades a lo que hoy llamamos ya español o castellano. Y además justamente eso, que me gustó mucho la expresión, no es que no se hablara español antes, claro, ni se empezara a hablar en ese momento, ¿no? Es el testimonio de que ocurría, ¿no? Sí, se hablaba desde antes, lógicamente. En cualquier lengua nadie habla como escribe, ¿no? Y hay una separación importante. Piensa además que ese latín se expande por todo el imperio, entonces es lógico que en un territorio tan extenso, con gente tan diversa, hubiera diferencias, ¿no? en la manera de hablar. Pero eso era el habla realmente, lo que antes ha dicho mi compañero Víctor, lo que llamamos latín vulgar, que no es más que el latín hablado, latín popular o coloquial, que no se escribía. Entonces ese es el valor de las glosas, el hecho de que aparezca ya en los primeros testimonios por escrito de lo que la gente se supone que ya hablaba. En un contexto, en una época, Víctor, que, bueno, que podemos estudiar al final del siglo X, principio del XI, y, bueno, y en esa viveza, ¿no?, en la que estamos hablando, esa transformación constante también.
Sí, sí, efectivamente, es un momento fundamental porque es un momento de profundos cambios y sobre todo cuando ya evidentemente el Imperio romano empieza a decaer, ahí es cuando, y sobre todo con la política de Alfonso X más adelante, evidentemente, cuando se empieza ya a institucionalizar el español de manera, bueno, español-castellano, llamémoslo como queramos, no vamos a entrar en un tema bastante complejo, empieza, digamos, a institucionalizarse como elemento de comunicación por parte del poder, del gobierno, entonces desde la corona, y eso es un elemento importante porque ahí es cuando se le empieza a dar fuerza, una fuerza que se alcanza, bueno, ya más adelante, con el alcance de la Reconquista y sobre todo, bueno, y un hito importantísimo también que hay que poner siempre en relación con este de San Millán es con la aparición de la primera gramática, ¿no?, de Nebrija, que eso es fundamental también en el 92, 1492. Bueno, pues si os parece vamos a hacer un pequeño alto en el camino, llegamos al ecuador del Palenque de hoy y vamos a continuar después hablando de eso, del origen de nuestra lengua, aquí en el Palenque, en unos minutos. Volvemos, estamos de nuevo en el Palenque después de este pequeño descanso y vamos a seguir hablando del tema que nos atañe en esta mesa de esta semana. Hablamos y estamos y continuamos haciéndolo del origen de nuestra lengua. Justamente estamos, pues, como decimos, con la excusa de esa candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua para el año 2025, el 10º Congreso, y bueno, y hoy estamos compartiendo justamente también, pues no con la candidatura, pero sí con bueno, con La Rioja, con San Millán, con el Instituto de Orígenes del Español, del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, con Claudio García, el director del instituto. Y vamos a continuar. Claudio, sigues por ahí, ¿no? Estábamos hablando de esas características al final de la primera parte del Palenque de hoy y podemos intentar avanzar un poco más por ahí, que las características de ese español o de esa lengua que queda plasmada, hemos dicho antes que si no era español, no era castellano, de esa lengua que queda plasmado en esa glosa. ¿De qué características, qué tipología estamos hablando? Bien, hace ya algún tiempo que ha sido costumbre, casi tradición, al referirse a la dialectología de La Rioja como dialectología de transición, así mismo dicha, que recibíamos influencias de los navarros, de los aragoneses, de los castellanos, fundamentalmente de estas tres lenguas, ¿no? El navarro, del aragonés, del castellano, y daba toda la impresión de que estábamos en una comunidad pues con escasa población y por lo tanto que como era una zona de tránsito por motivos sobre todo, digamos, bélico-administrativos, pues entonces hemos tenido la virtud de mantener ese eclecticismo, retener pues todas esas características y hacerlas progresar. Pero no es así. La comunidad de La Rioja ha sido históricamente una comunidad bastante rica y ha tenido, bueno, pues establecimientos de poblaciones romanas suficientes como para poder hablar de que hay un desarrollo autóctono de sus modos de hablar. Las lenguas son modos de hablar, esencialmente. Por lo tanto, utilizando otra metáfora, no me gusta nada utilizar en estos casos las metáforas, pero se viene utilizando así, son adverbios, ¿no? De modo que el vascuence, por ejemplo, es el descendiente de un adverbio vascónique y el propio romance, románique, también es un adverbio, lo mismo que el latín son adverbios, son modos de hablar. Estos modos de hablar riojanos son autóctonos, pero obviamente pues tienen unas condiciones históricas y unas condiciones culturales similares a las que había en Navarra y a las que había en el territorio castellano. Y entonces, pues lo que es preciso decir es que estas características que tienen tinte, por ejemplo, las dictongaciones en ye y las dictongaciones en we, que son la mayoría de las que presentan tanto las emilianenses como las sirenses, van a coincidir con el castellano. ¿Esta es una forma de castellanismo? No. Es sencillamente el modo como hablaban los riojanos y más en concreto los correspondientes al valle del río Cárdenas o valle de San Millán, que es donde unos monjes escriben estas glosas, ¿no?
De modo que hay un rasgo castellanizante, por así decirlo, similar al castellano, sería las dictongaciones. O también, pues, hay unos dictongos decrecientes que se simplifican, y entonces las terminaciones en airo, eiro, acaban siendo ero. Bueno, por ejemplo, tercero. Pues tercero, que es una de las glosas que figura en las emilaneses, pues esa sería también una forma común al castellano. Y así alguna más esporádica, pero el resto de las características lingüísticas coinciden efectivamente con el navarro y el aragonés. Por ejemplo, una palabra como fructum, pues origina un fruto y en castellano ya estaba siendo frucho, mientras que para nosotros pues era fruto, todavía con la vocalización de la K en I, fruto. De hecho, todavía la palabra fruit existe en La Rioja para designar el fruto de los montes. Entonces, este es un rasgo de carácter navarro, de carácter aragonés, y así podríamos seguir. Hay 5 o 6 importantes rasgos lingüísticos que coinciden con estas hablas navarras y con estas hablas aragonesas, pero son riojanas. Esto es lo que tiene que quedar con total claridad en esta exposición. Bueno, sí, me parece lo más interesante. Y luego, pues también hay que decir que tenemos un texto, lo que no ocurre en otras manifestaciones lingüísticas. Hay un texto completo, un texto en el cual pues hay sintaxis, en el cual hay morfología pues ya muy rica, y además yo creo haber probado suficientemente que no tiene nada que ver con la traducción del texto de base, sino que es una oración autónoma y que forma un texto completo, y que presenta, digo, características morfosintácticas muy notables y sobre todo léxicas extraordinariamente maduradas. Son conceptos de una reflexión muy honda. El total da lugar a una oración que saben los monjes de memoria y que uno de ellos la ha trasladado precisamente al final de uno de los sermones de Cesario de Arles. Ajá. Esto es completamente original, esto es fundamental. Las glosas emilaneses no se entienden si no se observa que la pronunciación, el habla, está representada gráficamente en su totalidad. No solamente el léxico y la gramática, sino también la fonética. Es decir, el modo como se pronuncia por las gentes también se representa gráficamente. Esto es lo verdaderamente original, este esfuerzo sistematizador, gráfico de la pronunciación de la gente. Ajá, Víctor, esas características propias y originales. Sí, bueno, yo no voy a profundizar en lo que ha dicho Claudio, lo ha explicado con absoluta claridad y además es un auténtico especialista en esa materia. Pero sí que es muy interesante y sí quiero ahondar en una idea que él ha dicho al respecto de que son modos de hablar. Y esto es muy importante para la configuración o una lengua incipiente que está creciendo en ese momento, y el hecho de que hay diferentes maneras de expresarse por una comunidad concreta, que además hay que tener en cuenta que para nuestros antepasados, para esos antepasados del siglo X y XI, era también una manera de hacerse entender o de intentar que se hicieran entender una serie de textos, pero al mismo tiempo intentando variar lo menos posible el original, en el sentido de que existía un apego, digamos, una necesidad de mantener lo antiguo, un apego al purismo, al conservadurismo, que no se tiene hoy día. Pensemos en la actualidad, por ejemplo, el contraste viene perfecto, en la lengua actual son diferentes modos de hablar, pero el purismo ha desaparecido mucho más, o ese apego al purismo ha desaparecido mucho más, y la dispersión geográfica, que no existía en la época, evidentemente, en el siglo X y XI, con respecto a la que existe en la actualidad, donde el español se habla en una zona geográfica tan amplia, tan diferente, no fronteriza, pensemos en América, por ejemplo. Entonces, eso dificulta muchísimo más, porque al final, cuando hablamos de esas particularidades del español, ¿qué se entiende por ese español? Pues el español pues son muchos modos de hablar que se van uniendo y que a fin de cuentas pues sirve como vehículo de comunicación, pero que tiene tantas peculiaridades, podríamos decir, como hablantes. Y eso es lo verdaderamente también fascinante de la lengua. Teresa. Sí, intento, no sé si aclarar un poco la cuestión que muy bien, porque él es especialista y es un maestro, lo ha aclarado ya o lo ha comentado ya el profesor García Toza. La cuestión es que desde el latín van a surgir una serie de cambios que realmente algunos, como él ha comentado, son compartidos por todos los dialectos o por todas las variables o variedades lingüísticas que se van a establecer en
en la península. Entonces es verdad que es muy importante, algunos coinciden, otros no, marcan la diferencia entre unas áreas lingüísticas y otras, y lógicamente en ese momento tan incipiente los rasgos se pueden incluso, como es mucho más complejo, como decía antes Luis, caracterizar a una variedad frente a otra, porque hay mucha más lasitud, muchos de los rasgos coinciden, puede haber influencia de una sobre otra. La zona de La Rioja es verdad que está en una zona que los dialectólogos llamamos zonas de tránsito, porque puede tener influencia de distintos modos de hablar, pero en definitiva yo creo que lo que el profesor García Toza decía es cierto, ¿no? Es decir, es el intento de poner por escrito la fonética, porque el apego a la grafía es muy importante, pero cuando ya se siente la necesidad de plasmar gráficamente lo que se habla, nosotros todavía hablamos de manera diferente, pero a cómo escribimos, mantenemos, ¿no? Nuestra grafía a pesar de los cambios. Entonces, es un momento en el que se siente la necesidad de crear incluso grafías para, bueno, no en ese momento a lo mejor, pero sí a lo largo del tiempo y sobre todo con Alfonso X, se siente la necesidad de crear una ortografía, porque han surgido nuevos sonidos y esos sonidos tienen que tener un signo escrito, ¿no? Ese reflejo de la sociedad, ¿no?, que decía antes, y lo que, bueno, que es importante también, y no sé si común, me imagino que sí a todas las lenguas. Sí, sí, totalmente, es un poco lo que están diciendo mis compañeros. En la delimitación de modalidades lingüísticas, de hecho, una lengua, un dialecto, realmente ahí juegan factores que van más allá incluso de las diferencias lingüísticas, que evidentemente las hay. Es decir, son modos de hablar, hay variedad desde individual, hay rasgos de personas concretas, de estilo de una persona, rasgos sociales, de grupos sociales, socioculturales, rasgos geográficos, rasgos que se aunan varias de esas diferencias al mismo tiempo. Pero a la hora de delimitar una modalidad, que es una lengua, que es un dialecto, darle un nombre, la diferencia lingüística incide, evidentemente, el profesor Claudio lo ha dicho muy claro, ¿no? Hay ejemplos en la monotonación, detonación del español, evolución consonántica del latín a lo que es el español o castellano, pero a la hora de dar un nombre, dar una etiqueta, de decir que esto es una modalidad lingüística distinta, hay otros aspectos que juegan tanto como la delimitación lingüística en sí, como la diferencia lingüística, aspectos que tienen que ver con lo identitario, con un patrón cultural común, una identidad de grupo, como por ejemplo una gramática, un modelo compartido, como es el caso de la gramática del castellano del siglo XV. Todo eso es lo que configura al final lo que hace que una forma de hablar o un modo de hablar tenga una denominación y se le considere, se le dé una etiqueta de dialecto, lengua. Por poner un ejemplo que ponemos mucho cuando explicamos este tipo de cosas, por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, puede haber más diferencias entre algunos dialectos del alemán y el alemán estándar o Hochdeutsch que entre el español y el italiano, por ejemplo. Pero claro, nadie se plantea que en zonas de Alemania ellos no hablan alemán, es un dialecto de alemán, por cuestiones que van más allá de lo meramente de las diferencias lingüísticas, tienen que ver con aspectos ya tipo social, histórico, político, de la gramática, de la literatura, de la identidad, va más allá de lo meramente lingüístico, pero diferencias lingüísticas hay, claro. Yo no sé cómo, bueno, y sobre todo en ese momento el español, o lo que estamos hablando que era el español en ese momento, frente a otras lenguas contemporáneas, ¿cómo se encuentra, más o menos? No sé si en ese siglo X, principio del XI, ¿cómo se encuentra ese español incipiente en comparación con otras lenguas, ¿no?, que a lo mejor pues, son contemporáneas en aquel momento o también estaban incipientes o ya evolucionadas? Sí, tiene un proceso, digamos, que paralelo, ¿no? Es decir, de ese latín que se habla en la península van a salir después lenguas como castellano, por supuesto, castellano y español. Seguimos, no vamos a entrar en eso. Eso da para otro palenque, da para otro programa. Hay que esperar un poco más todavía la evolución, pero el castellano frente a otros lenguajes y dialectos peninsulares fue mucho más innovador. Es decir, su evolución la llevó mucho más allá que los otros dialectos histórico, eso es lo que, no sé si es un poco la... Está también el catalán, está el aragonés, está el leonés, el riojano, es decir, hay otras muchas modalidades que también han conseguido esa denominación, que comparten aspectos con eso que va a ser el castellano, que se llama, que aunque todavía no es castellano, y que después se van a diferenciar en otro sentido. Es decir, hay una especie de, ¿cómo decirlo? Hay grandes puntos en común, pero después también aspectos diferenciales que con el tiempo se van a ir un poco acentuando. Para y todas esas otras lenguas que van surgiendo fuera de la península, ¿no?, que también son bajo el marco o el paraguas del romance, ¿no? El italiano, el portugués, el francés, sardo, que a medida romano, que el imperio romano va decayendo, evidentemente pues van tomando fortaleza porque la imposición del latín va perdiéndose también. Y realmente la diferencia yo creo que va un poco por ahí. Algunas van a mantener rasgos más innovadores, sobre todo las que estaban más cerca de los núcleos importantes de radiación, ¿no?, que en definitiva era Roma, y las que estaban más alejadas y más incomunicadas, pues igual van a mantener, por una parte, rasgos más arcaizantes y por otra también igual pues daban curso
otras innovaciones diferentes, ¿no? Porque realmente el problema o la causa fundamental, a mi modo de ver, ¿no?, creo, de la fragmentación de las lenguas es la incomunicación. En el tiempo, la incomunicación geográfica, entre núcleos de hablantes, la incomunicación social, la distancia social, incluso. Entonces, eso, porque la lengua va a cambiar siempre, es consustancial a las lenguas, ¿no?, el cambio. Pero la diversificación, la variación, es motivo fundamental de la incomunicación, ¿no? Entre otros aspectos, claro. Y justamente, Claudio, hablamos ahora de la evolución. ¿Qué pasa después de estas glosas? ¿Cómo evoluciona? Y sobre todo después de lo que ha dicho Luis, y la duda que a lo mejor que me surge, ¿por qué se impone esta y no otros dialectos del momento? Claro. Bueno, pues hay que constatar que las glosas depende de cómo se entiende su cronología, ¿no? Porque aquí hay un problema muy serio, que está en si aceptamos o no aceptamos la influencia cluniacense de los monjes cluniacenses de la Reforma romana, o no se acepta. Yo soy de los partidarios que piensan que no se aceptó tan fácilmente y por lo tanto el modelo francés pues no es precisamente el que originó las glosas, como ha sido una de las tesis más generalizadas y más conocidas. A mi juicio ya se hacen estudios del español no en los orígenes próximos como son los que fundamentalmente venimos haciendo, sino en los orígenes remotos, sobre lo que se ha trabajado muchísimo menos, pues entonces se vería cómo efectivamente ya existía una cierta tradición gráfica, y las tradiciones gráficas no se consiguen de la noche a la mañana, sino que se requieren siglos para poderse, digamos, sistematizar, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que en estas glosas no hay esa influencia de origen francés, cluniacense, que iba de la mano con la caída de la Reforma romana, sustituyéndose, eliminando la mozárabe, el rito visigótico propiamente dicho, sino que esto viene ya desde la propia manera de ser nuestra hispana, la hispana, pero no la foránea, y ahí es donde estaba ya este germen, esta, digamos, tendencia a la búsqueda de grafías. Haría mucha falta, efectivamente, que nos centráramos bastante más en los orígenes remotos de las lenguas romances, del ibero-romance, que no en el origen próximo. Tiene el inconveniente gravísimo de los textos mismos, pero bueno, hay otros procedimientos e incluso textos, porque se han descubierto las pizarras visigóticas en las cuales encontramos pues todo un filón para el conocimiento gráfico-fónico de las lenguas romances, en fin, y otros recursos, que son los recursos comparativos que es imprescindible hacer para comprobar efectivamente cuál era la vitalidad gráfico-fónica que existía en el periodo visigótico y que después lo conservan los mozárabes hasta el siglo VIII. Yo soy partidario de esta fuerza hispana en la creación idiomática sin necesidad de esperar a la llegada de la influencia francesa. Me parece que esta tesis es muy importante, no solamente va de la mano de lo lingüístico, sino también de la mano de lo paleográfico. Hay que estudiar bastantes aspectos que no son los lingüísticos, conjuntamente con ellos, para llegar a conclusiones firmes. San Millán de la Cogolla sufrió mucho con la reforma de romana y la reforma de cluniacense. Sufrió mucho. Y estuvo, iba a decir siglos, porque así fue, practicando, sobre todo en Suso. Otra cosa es Yuso, que era adicta, por así decirlo, a la reforma como tal, o casi obligados, pero no en Suso, que eran rebeldes a esta reforma. Y eso se traduce en los propios manuscritos y esto tiene, como digo, la gran repercusión en la propia configuración de las glosas. A mi juicio son de inspiración hispana, son de inspiración visigótica y no son influencia foránea francesa. Damaso Alonso, yo creo que estaba en esta línea, aunque no lo expresó, ni tampoco lo profundizó, pero cuando él vio que el español es la lengua para hablar con Dios, estaba haciendo
un análisis del bajido de nuestra lengua, que es la oración a la que me he referido, es decir, la llamada glosa 89, y la comparó con los juramentos de Estrasburgo, donde toda era una pendencia entre los hermanos, es decir, una pendencia política, por así decirlo, propia del territorio francés. Y lo comparó también con los documentos italianos, donde los intereses eran económicos y jurídico con los económicos. Entonces, pues sacó esta conclusión entre las tres lenguas. La nuestra tiene más altura, decía, porque es el idioma para hablar con Dios. En cambio, los franceses, pues es un idioma más, por los juramentos de Estrasburgo, más militar y político, y el italiano en sus orígenes es más de carácter, como digo, económico y jurídico. Todo esto no lo desarrolló, pero a mi juicio lo que en el fondo subyace es que estamos ante el fruto de una especie de vivencia permanente hispana, de origen hispano, de origen visigótico, y mucho más importante que no la que se sufre con la nueva escritura a la latina que traen los franceses y con la versión, la escritura romance, emulando la escritura latina, que me parece que es una influencia más tardía, por lo menos en San Miguel. De acuerdo, bueno, y esa, Luis, esa justamente aparte de ser de que sea un lenguaje o no para hablar con Dios, con los dioses, ¿qué tiene que tener un lenguaje para que se imponga? Es decir, un dialecto para que vaya creciendo y evolucionando. Y bueno, yo te decía, hay algunos aspectos que son más lingüísticos o filológicos, sin más puras, que tienen que ver con diferencias lingüísticas, con una norma de uso compartida, una gramática, una tradición literaria. Pero también hay otros aspectos que van más allá de eso, que son los extralingüísticos, que es lo que decía, una conformación de identidad común, una especie de fuerza política o sociopolítica que lo sustente, y también una historia, creo que ayude o que corrobore eso. Y un poco a tu pregunta que decía, ¿por qué no fue esa variedad de romance y no otra la que se acabó quizás tomando como modelo? Yo creo que hay dos teorías enfrentadas, una teoría quizás un poco que existe, ¿no? De que fue una especie de imposición, ¿no? Algo de manu militari, por la importancia, pero también una visión mucho más, creo que más realista y más integradora, que habla de que realmente fue algo quizás más natural de lo que pensamos, que no hizo falta imponerlo. Era una coine lingüística en la península, que evidentemente la importancia de la corte del reino pues ya le daba un prestigio de cierta parte de la literatura, también un prestigio importante, y que eso hizo que en gran parte se aceptara por parte de la población. Hay una obra de un profesor de la Universidad Autónoma, ya tristemente fallecido, que es Juan Ramón Lodares, que se llama El paraíso políglota, que cuenta muy bien esto, ¿no? Un poco quitando ese mito de que fue una imposición, que no se colegara, sino que fue una especie de algo natural, ¿no? Era la variante que al final se fue imponiendo como coine peninsular, y de manera natural acabó utilizándose por la mayor parte de la población y se acabó convirtiendo, con sus variaciones y con su evolución, en lo que dio el germen de la gramática de la lengua actual. Sí, ¿no? En relación con lo que está diciendo Luis, también algo que no ha mencionado él, bueno, que conoce sobradamente, pero que ha dado por hecho y que es muy, muy importante, es cómo se consolida una lengua. Se consolida como al final, como quieren los hablantes. Los hablantes hablamos como queremos. Sí que es verdad que como contraposición a eso, a que nosotros hacemos lo que queremos, existen imposiciones normalmente legislativas, normativas, desde los órganos de poder, que intentan imponernos ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas grafías, como decía el profesor Claudio también García, pero a fin de cuentas nosotros las aceptamos, no las aceptamos, las ponemos en práctica y en la medida en que se van generalizando, se van consolidando y van constituyendo esa norma, esa manera de expresarnos. Y esto es un proceso que está en continua evolución, es evidente. En un periodo como el siglo X o XI, evidentemente esos modos de hablar son pequeñas manifestaciones que no están sujetas a ninguna norma. Son pequeñas aproximaciones para reproducir, como bien ha dicho Tere, lo del habla, pero en realidad esas imposiciones vienen más adelante, cuando el órgano de poder a nivel educativo, pensemos que el pueblo en aquella época prácticamente es intelectual, es analfabeto. Los intelectuales son 3 o 4 los que están manejando este tipo de elementos, los que saben leer, los que saben escribir. Entonces, tiene que pasar muchos años y siglos para que esto llegue a la población y se consolide ya per se como un elemento que podamos llamar lengua, un elemento lengua con palabras mayores que constituya todas esas uniones de idiolectos, de maneras de hablar de todas las comunidades lingüísticas. Y Teresa, siglos después, pues también cruza el Atlántico, pasa por Cádiz y cruza el Atlántico. Sí, un poco al hilo de lo que dicen mis compañeros, es verdad que hay siempre, ¿no? La lengua es comunicación y es necesidad y es muy posible que la variedad del castellano que se impone como español pues realmente atienda a esto, ¿no? Que sea mucho más natural el proceso
pero también es verdad que está la otra parte, ¿no? La de la política realmente expansionista y la unificación política, y realmente Nebrija lo que dice es que la lengua debe ser compañera del imperio, es decir, que en su idea de expansión política también va unida la idea de la unidad, ¿no? Lingüística realmente. Y a partir de ahí, pues, o antes de esto, la reconquista, ¿verdad? Toda la zona que había sido ocupada por los árabes va a ser reconquistada por castellanos, volvemos otra vez por leoneses, por asturianos, por catalanes también, por genoveses también había incluso, ¿verdad? Y se va a formar ahí otra vez otro sedimento lingüístico, otra variedad lingüística en la zona andaluza que conocemos hoy como dialecto andaluz, que tiene de nuevo una base castellana, pero que no es lógicamente castellano ya, sino que se ha formado pues una nueva variedad. Y de ahí pues sí que va a pasar a América, porque los datos tanto de contingentes pobladores, los colonizadores y los pobladores de América, digo, tanto el contingente poblador como los rasgos lingüísticos, que seguro que ya se daban en Andalucía, van a viajar en las naves que parten de nuestras tierras y se van a mantener en el continuo trasiego del comercio atlántico, ¿verdad? Y de ahí ya no hago recomendaciones yo normalmente, porque las recomendaciones las van a hacer ahora nuestros invitados y nuestra invitada, pero tienen un Zona Historia sobre el origen, en el que participa un programa de esta casa, Zona Historia, en el que participaste, Teresa, sobre el origen del andaluz, y hay un palenque dentro del número de los programas que estamos haciendo dentro de la candidatura al Congreso de la Lengua sobre las lenguas de ida y vuelta. Es decir, enlazamos lo que estamos haciendo hoy con esos dos programas que ya hemos hecho con anterioridad y que lo pueden ustedes disfrutar bueno, pues en nuestro canal, ¿no? En la página web ondacadiz.es, en televisión a la carta. Se acabó el tiempo. Os pediría, eso sí, la recomendación que siempre solicitamos y para nuestra audiencia, para complementar, para profundizar sobre este tema. Y Claudio García, no sé cuál has elegido, qué recomendación, qué bibliográfica has elegido para nuestra audiencia. Pues mira, tampoco lo he pensado demasiado, la verdad, pero lo vengo pensando desde hace algún tiempo, sobre todo, acordándome de los colegas que trabajan en estos temas, que creo que sería interesante, del mismo modo que hemos estudiado a fondo, yo creo, el libro de Menéndez Pidal, Los orígenes del español, y después se ha producido, como todos sabéis muy bien, pues una especie de manifestación de oposición casi sistemática frente a las tesis Menéndez Pidalianas. Sin embargo, para mí así fue un descubrimiento muy importante el contenido de su historia de la lengua de España, de la lengua española, ¿no? La historia de la lengua española de Menéndez Pidal, pero no el libro de los orígenes del español. Eso por una parte. Creo que hay novedades muy, muy importantes para este tema de los orígenes del español, muy importantes. Y luego, pues, las historias de la lengua de Penny, con Y, Penny, pueden ser muy provechosas para esta cuestión. Pues junto a una historia general de la historia de la lengua. Pues muchas gracias, Claudio, y también por estar aquí en este programa. Víctor Gaviño, el tuyo, y rapidito porque se nos va. Sí, muy rápido. Yo propongo la lectura de un libro del profesor Ángel López García, catedrático emérito de Lingüística de Valencia, un libro que sacó recientemente, hace 2 años, que se llama Repensar la España desde sus lenguas. Un libro fascinante en el que debate un poquito algunos asuntos que hemos sacado aquí a colación del debate entre castellano, español y sobre todo, y lo más importante, la incidencia que tiene la lengua en la sociedad y esa importancia que tiene de la convivencia del plurilingüismo con otras variedades de hablas andaluzas. La recomendación de Luis Escoriza también. Me quedo con la que mencioné antes, El paraíso políglota de Juan Ramón Lodare, que es un poco nace también eso, un poco la peripecia de los distintos dialectos, ¿no?, que se hagan en la península hasta llegar a la confrontación de lenguas actuales, de una manera creo que muy, muy interesante, muy amena, muy divulgativa, y creo que quitando muchos tópicos, ¿no?, y muchos prejuicios persistentes. Y también la de Teresa Bastardín. Yo voy a dar una de María Teresa Echenique y Juan Pedro Sánchez Méndez, para dar una visión un poco igual más general de toda esta variación lingüística, que es la de las lenguas de un reino, historia lingüística hispánica. Pero no quiero dejar de mencionar la historia de la lengua española de don Rafael Lapesa, que creo que es libro de cabecera obligado y que además tiene una lectura bastante amable
para cualquier interesado en estas cuestiones. Bueno, pues muchas gracias por estar en este programa, a los cuatro y a ustedes en casa. Espero que les haya servido para comprender de dónde viene esto que hablamos, ¿no? Y que hemos estado desarrollando este lenguaje que hemos estado desarrollando durante este programa y que lo hablamos a diario. Les citamos la próxima semana, lo que pasa es bueno, que ya con más temas, ¿no? Y ya en este verano fresquito, pues que lo disfruten y les esperamos. Hasta la próxima semana. Adiós.